elecciones generales o elecciones presidenciales después de una vacancia. La pregunta que nos dejan en el canal va más allá de temas coyunturales. Es exactamente la interpretación del artículo 115 del texto constitucional, que sostiene que ante la imposibilidad que el presidente de la República ejerce el cargo, entonces esto se traslada a la primera vicepresidencia. Y si ocurre lo mismo, se traslada a la segunda vicepresidencia. Si ocurre también esta imposibilidad con la segunda vicepresidencia, entonces esto pasa a el presidente del Congreso, quien convoca a elecciones. Entonces, la interrogante es cuando dice que el presidente del Congreso convoca elecciones, ¿qué tipo de elecciones se está refiriendo? La Constitución nos manda a una elección general, esto es, presidentes, vicepresidentes y congresistas nuevamente, o solamente es una elección de presidentes y vicepresidentes. Entonces, vamos a realizar acá un breve análisis para luego responder la inquietud. En primer lugar, lo que nos dice el artículo 115 es la imposibilidad del Poder Ejecutivo. Presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. No ingresa aquí en lo absoluto el Congreso. Lo que más bien nos dice es que el presidente del Congreso, ante la imposibilidad del Ejecutivo, es quien debe convocar a elecciones. En segundo lugar, ya la propia Constitución da aquellos mecanismos gravísimos por los cuales se interrumpe prematuramente el mandato tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y el artículo 115 nos está hablando fundamentalmente del Ejecutivo. El Congreso tiene su propio mecanismo, que es la disolución del Congreso. De tal manera que se ha producido la disolución del Congreso, entonces ha seguido el mandato presidencial y solamente se han convocado a elecciones congresales para que culminen el quinquenio. No tendría por qué ser diferente en esta circunstancia. Y por último, cuando la interpretación constitucional nos lleva a analizar a qué cosa se refiere con elecciones, algo tan grave como es que el Congreso también quedaría desactivado y que se convocarían elecciones, esto tendría que señalarse de una manera expresa. No hay ningún mecanismo de interpretación constitucional que nos diga que ante la falencia del Ejecutivo arrastre al Legislativo. Ahora sí, estamos en condiciones de responder la inquietud. ¿Elecciones generales o elecciones presidenciales después de una vacancia? La respuesta es solamente elecciones presidenciales, por tres razones. El que es vacado o el imposibilitado es el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, cada uno de los poderes del Estado tiene sus propios mecanismos de culminación prematura. La vacancia para el Ejecutivo y la disolución para el Legislativo, cosa que no se menciona en el artículo 115. Y por último, si es algo tan grave como la desactivación del Congreso, tendría que estar señalado de manera expresa en la Constitución. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.